Estamos iniciando una emisión más de Impacto Económico a través de la señal de Telesur. Mi nombre es Daniel Rosas, bienvenidas, bienvenidos. Vamos a comenzar como siempre con los titulares de esta emisión. En nuestro mundo hoy le contamos que el gobierno de Colombia decreta el estado de emergencia económica, social y ecológica tras el sismo del 10 de agosto. En nuestro espacio de análisis le contamos que en Estados Unidos la crisis de vivienda se acentúa, alcanzando niveles críticos con un déficit de 10 millones de hogares, según datos oficiales. Y en nuestro recorrido digital, Rusia incrementó la venta de petróleo y gas licuado a China. De esto y más hablaremos en esta emisión. Comenzamos. Como lo adelantaba, este miércoles el presidente de Colombia, Abelardo del Espriella, informó desde Bogotá, la capital del país, que el número de fallecidos por el terremoto ascendió ya a 314. En la misma jornada decretó el estado de emergencia económica, social y ecológica. Rozando los 10 días de la tragedia, el mandatario firmó la normativa después de anunciar que hay más de 30.000 viviendas afectadas y un acuerdo con empresas aseguradoras para adelantar soluciones. La declaratoria le permite gobernar por encima del Congreso y todo indica que orienta el manejo de la emergencia hacia el modelo del terremoto de 1999, implementado por el entonces presidente Andrés Pastrana y que ha sido históricamente cuestionado. El jefe de Estado dijo que actuará apegado a la Constitución, pero no fijó con claridad las prioridades. El decreto ya fue firmado por todos los ministros y ahora sigue el rumbo administrativo a la Corte Constitucional, mientras las cifras oficiales, que a decir de sectores políticos y sociales están afectadas por un fuerte subregistro, dan cuenta de las dimensiones del reto, incluso si los números están subestimados. Tenemos afectaciones reportadas en 15 departamentos y 471 municipios. Hasta este momento se registran 262.154 personas afectadas, correspondientes a 147.464 familias colombianas. Lamentablemente, 314 compatriotas han perdido la vida. A sus familias, les reitero en nombre del Gobierno Nacional, en el mío propio y por supuesto en el de mi familia, nuestras más sentidas condolencias. Nuestras oraciones están con ustedes. Seguimos acompañándolos en este momento de profundo dolor. Tenemos además 4.437 personas heridas y 262 personas desaparecidas. Y ante este escenario, más de 8.000 trabajadores de la caficultura se han visto afectados. Revisemos de qué se trata. El devastador terremoto, registrado el pasado 10 de agosto, ha dejado un severo rastro de destrucción en la infraestructura cafetalera de Colombia, con un saldo preliminar de 709 propiedades agrícolas con daño total y 6.902 con afectaciones parciales, de acuerdo con el reciente censo de la Federación Nacional de Cafeteros. El reporte de los caficultores, consultados hasta el momento, indica que de un total de 10.460 cultivadores censados, 709 de ellos reportaron daño total de sus propiedades y 6.902 afectaciones parciales. A ese panorama se suman los daños a 4.713 de los espacios artesanales, donde los caficultores realizan el proceso de transformación de las cerezas del café al grano verde. Cabe destacar que estas infraestructuras son esenciales para la cadena de producción de este rubro. El café colombiano, según datos oficiales, aporta cerca del 13% del PIB agropecuario, lo que constituye el cuarto producto de exportación del país y que, de acuerdo con la Federación Nacional de Cafeteros, sostiene el ingreso de cerca de 550.000 familias en alrededor de 603 municipios colombianos.
Asimismo, este rubro sigue siendo el cultivo agrícola con mayor extensión del territorio nacional, con cerca de 839.000 hectáreas sembradas. La importancia económica y social de esta actividad adquiere una relevancia adicional en momentos como el actual, cuando varias regiones cafeteras enfrentan los efectos del reciente sismo ocurrido en el occidente del país. Le cuento ahora que América Latina y el Caribe generó 176 teravatios hora de electricidad en mayo de 2026. Esto es un 4,1% más interanual, a pesar de una caída en la producción hidroeléctrica, según el reporte mensual de la Organización Latinoamericana y Caribeña de Energía. La hidroelectricidad se mantuvo como la principal fuente con el 43,4% del total, seguida del gas natural con el 24,4% y la eólica con el 11,6%. Sin embargo, la menor disponibilidad del recurso hídrico provocó una disminución de 10 teravatios hora en la generación hidráulica frente al año anterior. Pese a esta caída, las fuentes renovables representaron el 64% de toda la electricidad regional en mayo, destacando países como Paraguay con el 100% y Costa Rica con 96%. De esta forma, la organización concluye que, aunque la matriz regional es predominantemente renovable, es necesario contar con generación complementaria para lidiar con las variaciones climáticas y de la demanda. Le cuento ahora que el Bitcoin recuperó fuerza al subir casi 8% y alcanzar los $69.500, en un movimiento que provocó la liquidación de más de $1.000 millones en posiciones cortas en apenas una hora, según datos de CoinGlass. Se trata de la mayor oleada de liquidaciones bajistas desde 2021. El repunte refleja un cambio abrupto en el ánimo de los mercados después de semanas de presión vendedora que llevaron a la criptomoneda hacia los $60.000. La cobertura forzada de posiciones cortas aceleró las compras y permitió superar referencias técnicas de 100 y 200 días. El entorno financiero también favoreció a los activos de riesgo. La expectativa de menores costos de financiación junto con señales regulatorias más favorables, esto en Estados Unidos, y el acercamiento de la Casa Blanca al sector cripto reforzaron el optimismo. Sin embargo, el desafío será determinar si el avance responde a una demanda sostenible o a un nuevo episodio especulativo. Le cuento ahora que la depreciación del yen está elevando los costos de las empresas japonesas y golpeando con mayor intensidad a los negocios dependientes de materias primas y mercancías importadas. Veamos los detalles en el siguiente material. La presión cambiaria se refleja en un incremento de las quiebras, particularmente entre pequeñas y medianas empresas, con escaso margen para trasladar el encarecimiento a los consumidores. Entre enero y junio se registraron más de 5.300 solicitudes de quiebra empresarial en Japón, la primera vez en 12 años que el indicador supera las 5.000 y el quinto año consecutivo de aumento. El yen, situado alrededor de 160 unidades por dólar, ha encarecido las importaciones y reducido los márgenes de sectores como alimentos, bienes de consumo y construcción. El caso de Jupiter Coffee, cadena minorista que recientemente se declaró en quiebra, expone las dificultades de actividades altamente dependientes de productos externos. Japón consume más de 400.000 toneladas de café anualmente, pero el debilitamiento de su moneda encarece la adquisición de este producto en los mercados internacionales. De enero a junio se presentaron más de 5.300 solicitudes de quiebra empresarial en Japón. Esta es la primera vez en 12 años que la cifra supera el umbral de 5.000, y las cifras han ido en aumento durante 5 años consecutivos. Las empresas que importan muchos productos del extranjero no pueden trasladar todos los costes adicionales a los consumidores, por lo que sus beneficios se ven reducidos. Mientras los grandes exportadores pueden beneficiarse de un yen despreciado al mejorar la competitividad de sus productos, las empresas locales enfrentan una situación distinta, contratos de largo plazo y costos que pueden aumentar significativamente por las variaciones cambiarias dificultan una respuesta inmediata. El escenario vuelve a colocar a las pequeñas y medianas empresas en el centro del debate económico, mientras crece la presión para que el gobierno adopte medidas de respaldo frente al deterioro de sus condiciones financieras. Hacemos una primera pausa, pero al volver como parte de nuestro espacio de análisis le contaremos que en Estados Unidos la crisis de vivienda se acentúa y alcanza ya niveles críticos con un déficit de 10 millones de hogares. Vuelvo con todo el detalle de esta información.
Son imágenes de Estados Unidos, en donde la crisis de vivienda se acentúa, alcanzando niveles críticos con un déficit de 10 millones de hogares según datos oficiales. Un informe de la Casa Blanca expone que la escasez de vivienda actual se explica en gran medida porque la construcción no se recuperó tras la crisis financiera de 2008, cuando el mercado inmobiliario colapsó por impagos masivos vinculados a prácticas crediticias riesgosas. Asimismo, el documento indica que de haberse mantenido el ritmo histórico, existirían millones de viviendas adicionales en el país. Al mismo tiempo, el reporte subraya un notable desequilibrio. Desde el año 2000, el precio de las viviendas ha subido 82%, mientras que los ingresos solo han crecido 12%. Este desajuste se agravó tras la pandemia, cuando el alza en las tasas de interés elevó los pagos hipotecarios, dificultando el acceso a la vivienda, especialmente entre los menores de 40 años. Ahí en Estados Unidos, la alta inflación y los elevados costos de vida han llevado a miles de familias a perder sus casas por no poder pagar la hipoteca bancaria. Y es que a pesar de que muchas cabezas de hogar tienen hasta 3 trabajos, las deudas superan sus ingresos y sus viviendas terminan embargadas por los bancos. Nuestro corresponsal en Nueva York, Henry Camelo, nos amplía la información. Invirtieron todos sus ahorros para dar la cuota inicial de la casa de sus sueños. Pero este sueño voló tan alto que sobrepasó sus capacidades de pago y terminaron perdiéndolo todo. Esta es la dura realidad que actualmente viven millones de familias en Estados Unidos, según el más reciente estudio de Atom Data, el cual reveló que las ejecuciones hipotecarias aumentaron un 71% a nivel nacional entre 2020 y 2025. Entre los estados más afectados se encuentra en primer lugar Florida, seguido por New Jersey, Delaware, Illinois, California y Texas. Para el analista económico Luis Montes, esta crisis en el sector de vivienda de Estados Unidos está alcanzando sus puntos más álgidos debido a las contraproducentes medidas económicas implementadas por la administración Trump. Como bien sabemos, la inflación, la cual se está arriba del 4%, es decir, el doble del target anual de la Reserva Federal, que es el 2%. Eso juega un gran papel en la determinación de los intereses de las hipotecas, los cuales hace un par de días alcanzaron por primera vez en más de un año 6.85%, lo que te indica lo caro que está simplemente adquirir una casa. Tasha Brossard fue desalojada de su casa junto a sus 4 hijos por impagos hipotecarios. A pesar de trabajar como técnica en un consultorio médico, cortar cabello y limpiar casas en sus tiempos libres, el dinero simplemente ya no le alcanza. Según el reporte de Atom Data, el promedio anual de embargos de vivienda son 3 veces más en comunidades donde viven las minorías como los afrodescendientes e hispanos. Es algo muy triste porque el tiempo como estamos ahorita, la economía, con eso todos los precios de las provisiones, gas, gasolina, todo está subiendo. Y cuando suben los precios, todos los afecta a todos. Lastimosamente, Donald Trump prometió muchas cosas de las cuales poco ha cumplido, ¿verdad? En primer lugar, él fue primeramente votado, ¿verdad? Porque supuestamente tenía este background de negocios y que iba a poder tratar mejor la economía. Lastimosamente, luego de ¿verdad? Ya casi año y medio en el poder, hemos visto que eso no es el caso. Hemos visto que la inflación se ha mantenido, incluso ha crecido. El desempleo está incluso más alto de cuando él llegó a la Casa Blanca. La gasolina, nada más, ¿verdad? Ha subido un 40% en lo que va de año tras año, en lo que vamos del 2026, y esto en gran medida precisamente por otra de sus fallidas promesas, que fue que nos iba a sacar de guerras en el exterior, y por el contrario, ¿verdad? Nos ha metido a más guerras. Aunque el número de embargos aún están por debajo de los niveles alcanzados durante la crisis inmobiliaria de 2008, especialistas aseguran que de continuar la presión económica de la administración Trump sobre los estadounidenses, más familias podrían enfrentar el riesgo de perder el patrimonio por el que han trabajado toda su vida. Pablo Daniel Jo y Henry Camelo, Telesur, Nueva York.
En medio de la escalada en los precios de alquiler y la creciente crisis habitacional, la ciudad de Nueva York se ve obligada a hacer ajustes en algunos edificios de oficinas vacíos en espacios residenciales. Tras 2 décadas en las que la Gran Manzana transformó cerca de 2,8 millones de metros cuadrados, el cambio estructural provocado por la caída en la demanda corporativa a partir de 2020 aceleró de forma drástica este fenómeno, con proyecciones de incorporar más de 16,000 nuevas viviendas en los próximos años. Esta tendencia no es aislada. A comienzos de 2026, Estados Unidos alcanzó un nivel récord de 90,300 unidades residenciales en desarrollo a partir de espacios de trabajo, lo que representa un incremento del 28% con respecto al año anterior. Estamos en un antiguo edificio de oficinas de 530,000 pies cuadrados brutos, donde cuando compramos el edificio había alrededor de una docena de inquilinos de oficinas y lo estamos convirtiendo en unos 650 apartamentos. Es más barato y más rápido empezar con un edificio existente y luego convertirlo en residencial. De esta manera podemos poner unidades, apartamentos en el mercado mucho más rápido. Y como empezamos con el hormigón y el acero estructural ya en su lugar, eso ahorra mucho, no solo tiempo, sino también dinero en el proceso de construcción. Esta escasez de vivienda no solo es para quienes quieren adquirir una propiedad, también afecta a quienes intentan alquilar. Revisemos el siguiente material. La crisis de la vivienda en Estados Unidos ha alcanzado niveles críticos debido a una doble problemática. Los salarios de los trabajadores no han seguido el ritmo del aumento vertiginoso de los alquileres, mientras que la falta de unidades asequibles presiona cada vez más al mercado. Esta situación afecta de manera desproporcionada a los adultos mayores, a las personas con discapacidades y a las comunidades de color. Con los años, esta brecha se ha ampliado significativamente, dejando a millones de ciudadanos desprotegidos y sin un acceso real a hogares estables y asequibles. La magnitud del desabastecimiento es alarmante para los sectores más vulnerables. Actualmente los inquilinos de ingresos extremadamente bajos se enfrentan a una escasez de 7,1 millones de viviendas de alquiler, asequibles y disponibles. Esto significa que solo existen 35 unidades disponibles por cada 100 familias en esta condición económica. Como consecuencia directa de este desequilibrio, el 87% de estos inquilinos sufre una carga de costos excesiva, destinando porciones insostenibles de sus ingresos mensuales exclusivamente al pago de la renta. A pesar de la urgencia de esta situación, la respuesta del sistema público resulta insuficiente por falta de recursos. En la actualidad, 3 de cada 4 hogares que son legalmente elegibles para recibir asistencia federal de vivienda se quedan sin ella debido a la falta de financiamiento de los programas gubernamentales. Sin una intervención pública adecuada que fortalezca el desarrollo de viviendas asequibles y los subsidios de alquiler, millones de hogares de bajos ingresos seguirán viviendo al límite, quedando a expensas de cualquier emergencia financiera para caer en la falta de vivienda. Hacemos una pausa, pero al regreso, como parte de nuestro recorrido digital, hablaremos de Rusia, que incrementó la venta de petróleo y gas licuado a China. Más información al volver. Es Impacto Económico, estamos de vuelta, iniciamos nuestro recorrido digital y lo hacemos con el portal Prensa Latina, que informa lo siguiente. Rusia incrementó la venta de petróleo y gas licuado a China. Información oficial destacó que los suministros de petróleo ruso a China aumentaron casi un 15% y de gas natural licuado en más de 26% en los últimos 7 meses. Se destaca que en los primeros meses del año, las exportaciones de petróleo ruso a China se contabilizaron en 66,43 millones de toneladas y del gas natural licuado en 4.226.000 toneladas. Y solo en julio, las exportaciones totalizaron 9.153.000 toneladas por un valor de 5.036 millones de dólares en comparación con julio de 2025, cuando los suministros aumentaron en 5,2% en volumen y en 15% en valor.
Vamos ahora a España, y es que de acuerdo con Europa Press, España titula lo siguiente: los carburantes prosiguen su escalada en pleno verano y suman su séptima semana en alzas. El precio de los carburantes acumula un encarecimiento de hasta más del 21,5% desde que decayó la rebaja del IVA al 10% a principios del pasado mes de julio. A su vez, el precio medio de litro de gasóleo se ha incrementado esta semana en 0,38% con respecto a la anterior, para situarse en 1.828 euros, mientras que el precio medio del litro de gasolina ha escalado esta semana hasta los 1.705 euros. Asimismo, el precio del diésel acumula un encarecimiento de más del 21,5% y el de la gasolina suma una subida de 18,5%. Continuamos con la jornada, que nos informa que la inflación en Reino Unido repunta al 2,9% por alza en los precios de la energía. La Oficina de Estadísticas Nacionales, la ONC, informó que la inflación del índice de precios al consumidor subió un 2,9% en julio, desde el mínimo de 2,6% registrado en junio. Resaltó que la inflación subyacente se mantiene en el 2,6%, sin cambios desde junio, y destacó que las cifras del IPC armonizado aumentaron del 2,8% al 3,1%, siendo la vivienda y los servicios para el hogar, así como los muebles, los sectores que más contribuyeron al alza. El ente indicó que esto ocurre tras el aumento del 13% en el tope de precios de la energía impuesto por la Ofgem el mes pasado, en un contexto en donde los precios del gas natural han alcanzado su nivel más alto en 3 años y los hogares se encuentran más preocupados por la inflación de los alimentos y la energía. Para finalizar, visitamos Hispan TV, que nos indica que la guerra contra Irán eleva deuda y bonos de Estados Unidos a máximos históricos. Según datos del Departamento del Tesoro, la deuda pública estadounidense se situó el lunes en 39,9 billones de dólares, al borde de superar los 40 billones, una cifra estimada por la Oficina de Presupuesto del Congreso, misma que ya había proyectado que el endeudamiento federal alcanzaría los 39,4 billones durante el presente año fiscal. Asimismo, el rendimiento de los bonos del Tesoro a 30 años alcanzó el martes el 5,34%, su nivel más alto desde la crisis hipotecaria de 2007, mientras que el bono a 10 años se sitúa en 4,71% frente al 3,94% registrado antes de los primeros bombardeos en contra de Irán a finales de febrero. Revisamos ahora los indicadores petroleros. Al inicio de la presente jornada, el barril de petróleo intermedio de Texas, el WTI, marca un precio de $87.15 y esto representa un alza de $2.76. El barril del Brent, el de referencia en Europa, se ubicó en 94,11 y esto representa un incremento de $2.66. Finalmente le comento que el crudo promediado por la OPEP marcó un precio de $91.27. Llegamos así al final de esta emisión. Como siempre, gracias por su compañía. Recuerde que telesurtv.net es nuestro portal. Hay más información a su alcance. Le invito a revisarla y también invito a mantenerse en la señal de Telesur, ya que mis compañeros, compañeras tienen más para usted. Mi nombre es Daniel Rosas. Nos vemos pronto con más de Impacto Económico.